buena, sí. Está buena. Vamos. ¿Cómo está la carretera? Va a ser una nueva al lado. Chico, ¿cómo hace eso? Más barato. Yo creo que estás exagerando un poco. Sí, sí. No está tan mala la carretera. No está tan mala. No está tan mala. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Okay. Okay. I don't know if we Am I in? Oh, No. I don't know. No. I don't think so. Yeah? No? Now? Ah. We are in now. Yeah. Okay. Bye. Tras despedirnos de los amigos de Kalahari Tours, cogimos el coche directamente hacia la frontera. El plan de viaje es cruzar por la frontera de Kasangula, hacer una parada corta en el pueblo de Big Falls y desde ahí dirigirnos a nuestro siguiente destino de naturaleza, al Parque Nacional de Hwange, el más grande de Zimbabue, donde pasaremos un par de días en la zona de Matesi, en el campamento de Robbins Camp. Después de los días de relax en Botswana, llegaba la verdadera aventura, llegaba Zimbabue, llegaba el momento que estábamos esperando. Ya, papeleo hecho, ya estamos en Zimbabue. Sí, pues estamos. Segundo país de nuestro viaje, Sí. papeleo hecho. Ha costado $30 el visado por persona, más 120 pasar el coche. O sea, con todas las tasas, tasas de todo tipo, y por ser un coche de alquiler incluso un poco más. Pero bueno, Sí, en pero- total 120. 120, pero cuando hemos hecho alquilado transfer desde Kasane, no sale más barato de 120. O sea que es algo que hay que pensarse si tienes un coche de alquiler, realmente quizás te interese pasarlo, aunque tengas que hacer una serie de papeleo, pero realmente no sale más barato y con un transfer desde Kasane. No. Así que, bueno, pues eso es lo que cuesta entrar en Zimbabue desde Botswana. Así que, welcome to Zimbabue. Pues hemos hecho una paradita corta en Big Falls, en la ciudad. No vamos a ir a las Cataratas Victoria porque ya hemos ido 4 veces. Y vamos directamente a Hwange National Park. El motivo de parar aquí era porque necesitábamos una tarjeta SIM y va a ser la única carretera medianamente grande que vamos a encontrar en ¿Quién un se tiempo. para uno? Aquí o aquí, ya no se para uno. Enfrente, ¿no? Es para la izquierda, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Así que nada, pues hecho las gestiones, continuamos por aquí. Adults 2, kids 0. Kids. And time? 3, no, 4, 12. 14. thank you. Para adelante, ¿no? A ver. Adelante. Robbins. El Parque Nacional de Hwange es el más grande de Zimbabue y se encuentra en el suroeste del país, en la ruta que va desde las Cataratas Victoria a la ciudad importante Bulawayo. Fue fundado en 1928 y cubre una superficie aproximada de 14.600 kilómetros cuadrados. Se trata de un ecosistema con poca agua y una vegetación semiárida, ya que se asienta en los límites del desierto del Kalahari.
Pese a ello, destaca por su biodiversidad, siendo hogar de 105 especies de mamíferos, incluyendo a los 5 grandes: el león, el leopardo, el búfalo, el elefante y el rinoceronte. Hello. Fine. Una de las cosas que todos me soléis preguntar es cómo es un campamento. Este es el campamento del que nos estamos quedando en Hwanghae National Park. Es un campamento de los llamados privados y lo que tiene es una zona de bar, otra de restaurante, una zona de estar, por supuesto la recepción y una serie de servicios comunes y también unos bungalows que son bastante caros. Nosotros en este caso, como vamos con un coche súper equipado, nos quedamos en la zona del campsite. Esto es un poco el aspecto que tiene. Ahora mismo estoy andando desde la parte de la piscina y la recepción y la zona del lodge hacia el campsite, que es donde nosotros nos quedamos. Y ahora que, bueno, pues la verdad es que está muy muy bien y merece mucho la pena. Una cosa importante es que este camping es un camping vallado y electrificado. Hemos llegado al campamento. Manolo ya ha montado la tienda, lo tiene todo preparado. La verdad que con este coche se monta bastante fácil. Y habrá como 6-7 coches más en el campamento, así como un grupo. Vamos a prepararnos para pasar la noche. Bueno, y como digo siempre, pues pueden pasar cosas. Ya ha pasado la primera, nos hemos quedado sin batería porque hemos sortido gilipollas inflando las ruedas sin el coche arrancado. Así que nada, sin batería, y veremos si arranca esto, que está súper baja. Así que cagada. He salido hoy del primer apretito pequeño, pero vamos, sin problemas, resuelto. Había que pelar un cable, no sé qué me ha explicado Manolito, pero todo muy bien. Y ya estamos muy tarde, porque cuando nos hemos ido no ha quedado absolutamente nadie en nuestro campsite. Son las 10 de la mañana y gente que estaba saliendo a las 6, ¿sabes? O sea que digamos que estamos haciendo fama de españoles. Así que nada, primer paseíto por aquí a la izquierda, así. A ver qué nos... Mira, Cocodrilo Pool. Vamos a empezar lo que se llama el Game Drive dentro del Parque Nacional de Hwanghae. A ver qué tal se da. ¿Qué pájaro es? La cola larga. And now you are here at this office. Sorry. So when we are doing the game drive, you can simply drive going to Little Tom's and Big Tom's, Salt Pen. You are allowed to go all over. But if you want to see plenty plus animals, especially lions and elephants, of course buffaloes, zebras, and also giraffes, you have to drive all the way from here to Tetema Dam. It's about 25 kilometers from here. La cosa que bonita y distinta del Parque Nacional de Hwanghae es que tiene estos miradores súper elevados sobre la charca. Está bastante grande, se llama Asumadam y es una de las más famosas
Y ahora mismo que son las 10:30, se desnuda horrible. Está llena de elefantes bañándose y conforme vaya avanzando la tarde, se vaya quitando el color, llegarán muchos más otros animales que necesitan beber antes de dormir. La última mañana en Hwanghae la apuramos intentando encontrar a los grandes gatos que tan esquivos nos habían sido. Nada, fue una repetición de los días anteriores. Acaba de pasar un leopardo, has visto esos leones, no teníamos suerte. Sin embargo, nos da un poco igual. Nos fuimos de Hwanghae con la sensación de haber descubierto un parque nacional muy interesante, todavía muy tranquilo, enorme, y en el que hemos podido recuperar la sensación de conducir horas y horas por carreteras vacías, algo que en este viaje no hemos tenido en Botswana. Y después de eso, en teoría, tocaba un camino sencillo, unas 4 horas, 200 y pico kilómetros, saliendo del parque por Sinamantela, pasando cerca del mismo pueblo de Hwanghae y luego subiendo el escarpe del Kariba para quedarnos al lado del pueblo de Tbilisi. Eso decía Google Maps. Google Maps no tiene ni idea. Bueno, pues se supone que la carretera que teníamos que coger o no existe, o ha desaparecido, o vete tú a saber, o nunca existió. El caso es que ahora esto es una mina. Estamos atravesando una mina con sus fumarolas, sus barreras, sus mineros, sus camiones. Su tierra negra. Su tierra negra. Aparte parece una mina de carbón. Y todos sus puñeteros aviones, ¿sabes? Porque esto es África. Y en teoría estamos buscando el pueblo de Hwanghae, que es el pueblo que tiene que ser más o menos principal. De hecho, hemos encontrado un coche safari que vienen las criaturitas de aquí. Y a partir de ahí se supone que encontraremos el camino de la carretera. Pero en eso estamos. En eso estamos. Estamos atravesando una mina 100%, vamos. Después de pasar la mina, ya estamos en la carretera, ¿verdad? En la autovía. Hombre, es la autovía A8 y hemos pagado un peaje de 3 euros. $3. $3, ya. O sea que... ¿Esto tiene más agüeros? No, cuando se dice agüero, la gente es que no sabe lo que son agüeros. Claro, entiende los agüeros europeos, una carretera parcheada. No. Que cuando tengas cuidado meter el coche en el agüero, vamos. Es increíble. Se llama aquí potholes. Sí, potholes, sí. Es una palabra que hay que saberse si se vino por aquí, porque el pothole está a la orden del día. Sí. Así que nada, está en la autopista, nos hemos puesto un carril en cada lado, sin arcén y con agujeros. No, y el arcén, como te salgas para el arcén, va al infierno. Bueno, mejor esto que la mina, ¿no? Mejor que la mina, ¿no? Sí, por lo menos no tiene el polvo negro. Y las fumarolas. Sí, exactamente. Y esas cosas que fluyen así blanquecinas por la tierra. Es lo que tiene. Exactamente.
Llevamos como 60 kilómetros y la carretera está literalmente destrozada. O sea, no hay carretera, o sea, es una... No sé, Una consecución de agujeros enormes. Hecho porque llevamos un monstruo de tanque con unas ruedas enormes que es capaz de soportar esto, pero un coche, vamos, un automóvil normal, no llegaría. Yo creo que no llegaría. No sería imposible, por lo menos con el coche. Es increíble, vamos, como el estado en el que está la carretera. Que muchas veces es mejor ir por el fuera, Sí, muchas veces vamos por la tierra, o sea, por fuera, que no es un arcén, no es arcén, es el campo. Vamos por el campo y vamos mejor. Es Es curioso. increíble, vamos, o sea, los últimos 70 kilómetros han sido los peores. ¿Cuántas horas hemos echado en esos 70 Yo qué kilómetros? sé, como 2. Los peores 70 kilómetros que hemos conducido nunca en nuestra vida. Vamos, yo no lo conducí, lo ha conducido Manolo, que un poco está desesperado ya. En fin, estamos llegando. Supone que esta carretera la cogemos para no coger la carretera mala, ¿vale? O sea, es increíble, ¿no? El estado en que está hecho. Es que no hay carretera, está literalmente destruida. En fin, es lo que hay. ¿Algo que decir, niño? No, ya queda poquito. Menos mal. Uf, vaya tela.